Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит. ¿En qué momento se me ocurrió? Yo tampoco sé, pero aquí les traigo el one shot de Tomando todo de ti. Por Nouma. Link en la descripción, por favor, vayan y síganlo, tiene buenos fic, aunque en un tiempo, casi todos estarán aquí. Sin más comenzamos. Kyouka Hirou maldecía su suerte, juraba que si no se encontraba en esta situación, ella gritaría maldiciones a los cielos. Si tan solo pudiera hablar, la peli morada se encontraba semidesnuda, amordazada y en una jaula, su condición se mostraba casi deplorable, siendo por su cuerpo sucio y con el estómago adelgazado hasta casi el extremo, siendo que sus costillas resaltaban más de lo que lo hacían antes. Sabía que no era la única en ese cuarto casi oscuro si no fuese por la luz tenue que había gracias a dos focos. Podía ver a muchas mujeres y a uno que otro hombre, todos en mejores estados que ella. Era muy escandalosa y agresiva con aquellos que se intentaban acercar a ella. Esto trajo como resultado que solo se abasteciera de agua y con suerte con un pan. Ella podía escuchar los gimoteos de unos, los sollozos de otros, el sonido de aquellos ingenuos que creían poder abrir su jaula, pero ella sabía que era en vano. Todas y cada una de las jaulas tenía un candado, el cual los traficantes se aseguraban de que estuviera cerrado. Había escuchado de personas distintas a los traficantes que iban para una subasta, ella y otras 49 personas más iban a ser subastadas. Kyouka se insultó a sí misma en su mente. Si tan solo no hubiese sido tan ingenua, y no confiara en los demás, no estaría aquí. En esta precaria situación ella se encontraba cantando mientras tocaba su guitarra en un bar, uno donde personas de su edad, y otras más grandes se reunían para tener donde relajarse. Mientras cantaba arriba del escenario, una mano se alzó entre las mesas, una de una mujer de traje formal terminando su canción y bajando del escenario. La chica de 22 años fue interceptada por aquella mujer misteriosa, quien decía ser una caza talentosa. Kyouka se mostró un tanto confusa, la mujer le hablaba sobre sus proyectos, del cómo la peli morada podía llegar a ser una gran cantante. La mujer misteriosa incluso le había dado una tarjeta con su número y el logo de su disquera. Todo estaba tan complejo y bien armado que Kyouka se convenció muy fácil. Ambas habían acordado reunirse en 2 días, para Kyouka eso resultaba fascinante para su carrera. El punto de encuentro era en un parque el cual casi siempre estaba vacío. Kyouka esperó por casi 1 hora en ese mismo lugar. Cuando ya estaba por irse, la mujer llegó, se disculpó por tardar tanto. Sin previo aviso, y sin darse cuenta, la mujer le había inyectado una sustancia desconocida a la peli morada, la cual cayó rápidamente inconsciente. Lo último que recordaba fue una furgoneta negra y 2 hombres saliendo de ella. Cuando recobró conciencia, esta se encontraba encadenada y semidesnuda. No sabía cuántos días habían pasado desde que fue raptada, días, semanas. Lo único que ella sabía ahora era que iba a ser vendida como esclava en esos momentos, y sacándola de su trance, Kyouka vio a lo que parecía ser una mujer con ropas extravagantes y muy coloridas, mientras en una de sus manos sostenía una máscara que tenía los ojos entreabiertos con una gran sonrisa. Momentos después de que la mujer llegara, otros 2 sujetos se acercaron a ella. La ropa de estos no era nada extravagante, solo eran disfraces hechos con trozos de tela y máscaras de trapo. Mujer. Empezamos en unos minutos, empiecen sacando a los hombres, primero los japoneses y luego los extranjeros. Con las mujeres será lo contrario, las extranjeras primero y luego las japonesas. Kyouka pudo reconocer a la mujer como aquella que la había drogado. Inmediatamente la peli morada se abalanzó sobre su jaula, llamando la atención de esta mujer. Vaya, pero si eres tú, Kyouka. Mujer. No lo tomes a mal, pero son negocios. Querían una chica joven, y por desgracia fuiste tú. Kyouka. Llorando. Mujer. Lo siento tanto, en serio. Pero oye, les dan una comisión a aquellos que traen a más ingenuos. Si logro venderte por un buen precio, seré remunerada con parte de ese dinero. Da tu mejor esfuerzo. La mujer se colocó su máscara y se retiró, dejando a Kyouka llorando mientras golpeaba la jaula. La mujer enmascarada salió de aquel cuarto, dirigiéndose a un escenario muy iluminado que estaba siendo ocupado por bailarines con máscaras y ropas extravagantes. Después de que el baile terminó, estos se inclinaron, recibiendo una ola de aplausos. La enmascarada salió al escenario con un micrófono en la mano, mientras los bailarines se iban. Mujer. Y esos fueron nuestros bailarines.
Espero que les haya gustado aquel baile, porque ahora, es hora del plato principal. En ese momento, llegaron aquellos hombres disfrazados llevando una jaula y poniéndola al lado de la mujer enmascarada. Dentro de la jaula se hallaba un joven de no más de 20 y tantos años, el cual se encontraba también amordazado, con la excepción de estar atado mujer. Su nombre es Renji Amamiya, edad, 26 años, enfermedad, ninguna. Antes de llegar aquí era un pintor de poca fama, no tiene familia cercana, por lo que nadie lo buscará, tampoco es que alguien lo encuentre, ¿verdad? Todos ríen, empecemos con algo liviano, 10 millones de dólares enmascarada. 10 millones enmascarado. 12 millones enmascarado. 15 millones enmascarada. 19 millones enmascarado. 30 millones mujer. Wow, 30 millones, ¿alguien da más? Vendido por 30 millones. Kyouka podía escucharlo todo, la voz de la mujer que la enganó, las voces de aquellos que los iban a comprar, los aplausos que le daban al ganador. Hora y media había pasado desde que vendieron al primero, solo que Kyouka no lo sabía. Lentamente aquel cuarto se iba vaciando. La chica oía las grandes sumas de dinero que daban aquellos desconocidos. Cualquiera que había sido comprado no regresaba, al menos no al mismo cuarto, no sabía a dónde iban, pero momentos después podía escuchar los gritos de dolor que daban. Con eso su miedo empezó a crecer. Mujer, vendida en 170 millones. Vaya señores, esta es una gran velada. La siguiente en salir esta vez, fue Kyouka, trató de hablar con aquellos hombres disfrazados, pero con la mordaza le era imposible comunicarse. Antes de salir de aquella habitación, la chica miró hacia atrás, llevándose la sorpresa de que solo quedaban 2 jaulas con 2 mujeres. Instantes después de haber salido de aquella habitación, Kyouka fue cegada momentáneamente debido a la gran iluminación que había. Después de haber recobrado la visión, por fin pudo ver a aquel público que gritaba cantidades exorbitantes de dinero. Ellos vestían con trajes muy extravagantes y coloridos, mucho más que el traje que usaba su captora. Incluso las máscaras tenían mejores diseños. Mujer, sorprendida, oh, vaya. Damas y caballeros, permítanme presentarle a Kyouka Hirou. Una de nuestras 4 japonesas de esta noche. Sé que no parece la gran cosa, pero créanme, es alguien sorprendente. Kyouka miraba con miedo a la multitud enmascarada que estaba frente a ella. Podía sentir las miradas sobre ella, las críticas en voz baja entre ellos. Mujer, su apariencia es mala en estos momentos, créanme, no es por maltrato, simplemente se rehúsa a comer, mintió. Tiene una actitud muy ruda y un carácter agresivo, golpeó a uno de nuestros hombres y eso fue suficiente para dejarlo inconsciente. Escuchó como casi todos exclamaban sorprendidos, como si estuvieran viendo a una especie exótica mujer. Los atributos que posee es que puede tocar la guitarra, el bajo y la batería, sin contar con una grandiosa voz. Creo que me estoy yendo por las ramas. Podemos comenzar la venta en 80 millones, enmascarada un S. 100 millones enmascarado. 120 millones enmascarado. 170 millones enmascarada. 190 millones enmascarada. 1. 210 millones enmascarado. 220 millones enmascarado S. 240 millones. Kyouka podía escuchar a muchos dar cantidades de dinero que para ella sería imposible tener. Podía escuchar a nuevos dar más y a otros callarse, incluso la situación le pareció irreal al ver que la cantidad había llegado a 300 enmascarada. Ofrezco 348 millones. Mujer, mirando a Kyouka, esa chica es increíble. Wow, veo mucho fuego esta noche. Bien, si nadie da más creo que tiene, enmascarado. Ofrezco 450 millones. Con esas palabras dichas, la multitud buscó al dueño de aquella voz, un hombre de ropas rojas con detalles dorados y una máscara con flores rosas en la orilla izquierda de la máscara. Kyouka incluso no se lo podía creer, no conocía a nadie con tal cantidad de dinero, incluso menos de la mitad, pero ahí estaba aquel enmascarado, pagando una cantidad ridícula que incluso todos se callaron. Mujer, vi bien, si nadie da más creo que damos por concluida esta compra. Demonios, me saqué la lotería. Los aplausos se hicieron presentes mientras sacaban a Kyouka para ver por unos momentos cómo sacaban una nueva jaula. Mujer, ahora demos paso a nuestra siguiente chica. El miedo de Kyouka se hizo más presente al ver que era trasladada a otra habitación más lejana que la anterior. En el camino se encontró con aquellos que habían sido vendidos, no eran todos, pero sí una cantidad modesta. Algo que te aterró fue el ver cómo todos sollozaban y se quejaban mientras sostenían una parte de su cuerpo. En la espalda de uno alcanzó a ver una quemadura en forma de cisne con sus alas extendidas tipo 1. ¿Escuchaste la gran cantidad que pagaron por ella? Ja. Fue una locura tipo. ¿Qué esperabas? Son ricos.
Normalmente siempre vienen empresarios exitosos, multimillonarios y extranjeros tipo. Debes sentirte afortunada, niña. Rara vez se vende a alguien por una gran cantidad. Senor, ¿qué lo trae aquí? Ambos sujetos se detuvieron al ver al enmascarado número 29. Kyouka lo miró detenidamente. Los bordados y detalles dorados eran más claros, el color rojo era muy llamativo. El sujeto enmascarado bajó la mirada hacia la chica, quien a su vez lo miraba a él. Extendió su mano hacia la jaula. Kyouka, en estado hostil, atacó hacia el lugar de donde provenía la mano, haciendo que ésta se retirara. El sujeto misterioso volvió a mirar a aquellos disfrazados. Metió su mano a su saco, y de ahí sacó un trozo de papel doblado en 4 partes enmascarado. Quiero que le pongan ese diseño tipo. ¿Entendido, senor? ¿En qué parte lo quiere? ¿Enmascarado? 3 centímetros abajo del pecho, que el tamaño sea de 5 centímetros. Quiero que solo sean las líneas, no lo rellenen todo tipo. ¿Entendido, senor? Pero debemos decirle que tardaremos unos días en hacer el diseño del hierro. Eso asustó a Kyouka enmascarado. No quiero que sea hierro, es un tatuaje tipo. Entendido, senor, perdone mi error. Pero debo decirle que tomará mucho para que esté lista. Muchos también optan por el tatuaje, se tardarán horas para que a ella le toque. El enmascarado volvió a meter su mano en su saco. Esta vez, él retiró 3 fajos de billetes, los cuales les entregó a los 2 enmascarado. Hay uno para cada uno, el tercero es para un tatuador. Encuentren al primero libre y dénselo. Lo quiero en menos de 3 horas tipo. ¿Y? Sí, senor. Los 2 sujetos volvieron a empujar la jaula de Kyouka mientras el enmascarado se hacía a un lado. Kyouka no despegó su mirada de él, aun cuando ya se habían alejado lo suficiente. Minutos más tarde, Kyouka se encontraba frente a 10 puertas y en cada una se encontraban más sujetos disfrazados hablando entre sí mientras tenían el resto de las jaulas faltantes con ellos. Para su mala suerte, una jaula fue sacada por una mujer con máscara negra. Mientras 2 sujetos retiraban la jaula, tipo 1 y 2 aprovecharon para meterse antes que el que estaba en la fila. Esto hizo que se enojaran. Sujeto. ¡Ey! Esperamos más de 1 hora para poder entrar. Tipo. Suerte para la próxima. ¿Quieren a esta ya lista? Sujeto. Nos importa un bledo si es para hoy o mañana, nosotros estábamos aquí antes. Sujeto 1. Nos pagaron por ello antes de que las cosas pudieran escalar más. El tatuador empezó a aplaudir para llamar la atención. Tatuador. Suficiente. Vamos al grano. ¿Quién vino primero? Sujeto. Nos pagaron $12.000 para que lo tatuaran, mostrándole un fajo de billetes al tatuador. Tatuador. Es un buen argumento. ¿Ustedes? Tipo. $15.000 mostrando el fajo de billetes. Tatuador. Tomando de forma rápida el dinero de tipo. Ellos ganan. La tatuador se hizo a un lado mientras metían a Kyouka en aquella habitación, escuchando las protestas de aquellos sujetos y los demás que estaban atrás. Una vez dentro, el candado de la jaula se abrió. Kyouka miró esto con miedo. Tatuador. Sáquenla y colóquenla en la camilla, dijo mientras se ponía unos guantes negros. Kyouka se negó al salir. Tipo. Trató de ser amable para lograr calmarla, todo lo contrario de tipo. Que al no ver resultados metió su mano, agarrando a la chica del tobillo. Tipo. Sal de ahí, pequeña perra. Mientras forcejeaba, la peli morada no se dio cuenta que la otra mujer se puso atrás de ella, sintiendo al instante un pequeño pinchazo en el cuello. Momentos después, empezó a sentir como su cuerpo perdía fuerza a la vez que se relajaba, siendo así que pudo salir de la jaula. Tatuador. Eso siempre funciona. Ahora acuéstenla en la camilla. Kyouka trató con la escasa fuerza que le quedaba. Encendió la máquina. Tatuador. ¿Cuál es el diseño que debo hacer? ¿Dónde? Sujetarse de uno de los barrotes. Su cuerpo adormecido fue sacado de esa jaula con relativa facilidad después de haber soltado el barrote. Ambos sujetos la acomodaron en la camilla de color blanco, para después usar los pequeños cinturones que se encontraban a los lados y colocárselos a Kyouka. El tatuador preparaba sus herramientas de trabajo mientras miraba al par de enmascarados colocar los cinturones en las extremidades de la chica. Después de 15 minutos, con la máquina ya lista, y con la seguridad de que Kyouka no sentía su cuerpo, el tatuador tipo. $15.000 mostrando el fajo de billetes. Tatuador. Tomando de forma rápida el dinero de tipo. Ellos ganan. La tatuador se hizo a un lado mientras metían a Kyouka en aquella habitación, escuchando las protestas de aquellos sujetos y los demás que estaban atrás. Una vez dentro, el candado de la jaula se abrió. Kyouka miró esto con miedo. Tatuador. Sáquenla y colóquenla en la camilla, dijo mientras se ponía unos guantes negros. Kyouka se negó al salir. Tipo. Trató de ser amable para lograr calmarla, todo lo contrario de tipo. Que al no ver resultados metió su mano, agarrando a la chica del tobillo. Tipo.
Sal de ahí, pequeña perra. Mientras forcejeaba, la peli morada no se dio cuenta que la otra mujer se puso atrás de ella, sintiendo al instante un pequeño pinchazo en el cuello. Momentos después, empezó a sentir como su cuerpo perdía fuerza a la vez que se relajaba, siendo así que pudo salir de la jaula. Tatuador. Eso siempre funciona. Ahora acuéstenla en la camilla. Kyoka trató con la escasa fuerza que le quedaba sujetarse de uno de los barrotes. Su cuerpo adormecido fue sacado de esa jaula con relativa facilidad. Después de haber soltado el barrote, ambos sujetos la acomodaron en la camilla de color blanco, para después usar los pequeños cinturones que se encontraban a los lados y colocárselos a Kyoka. El tatuador preparaba sus herramientas de trabajo mientras miraba al par de enmascarados colocar los cinturones en las extremidades de la chica. Después de 15 minutos, con la máquina ya lista, y con la seguridad de que Kyoka no sentía su cuerpo, el tatuador encendió la máquina tipo 1, sacó el trozo de papel doblado, dándoselo a la tatuador tipo. El comprador solo quiere las líneas, que sea bajo el pecho izquierdo, de unos 5 centímetros. Tatuador. Wow. La compro. El comprador de piezas de arte. Creí que no compraba esclavos tipo. No creerás por cuánto la compró, casi 500 millones. Tatuador. Sorprendida. Vaya, entonces debemos darle un trato especial a esta chica. La enmascarada se acercó a Kyoka, quien todavía se encontraba consciente y con la mirada perdida. Tatuador. ¿Quieres que te traiga un vaso con agua, chica de los millones? Kyoka. Por favor, ayúdame. Tatuador. No puedo hacer eso. Kyoka. ¿Por qué hacen esto? Tatuador. No es por placer, es por dinero, ¿no es así? Mirando a los dos sujetos tipo. Tiene razón, estamos aquí por dinero. El tatuador vio como lentamente Kyoka cerró los ojos, quedando al fin dormida, siendo lo último que escuchó fue el sonido de la máquina. Sin ser consciente de cuánto tiempo había estado durmiendo, Kyoka fue despertada por leves palmadas de hadas en su mejilla. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la luz. Al abrirlos pudo ver claramente a la enmascarada de la subasta mujer. Oh, ya despertaste, me alegra saberlo. Kyoka. A agua. Mujer. ¿Estás sedienta? No lo sabía. Oigan, traigan un vaso con agua tipo. Sí, enseguida el sujeto enmascarado agarró una de las botellas de agua que se encontraban en una mesa para después dársela a la mujer, quien lo destapó y le dio de beber a Kyoka. La peli morada, aún sintiendo los efectos del sedante, hizo un esfuerzo para poder levantar la cabeza, siendo ayudada por la mujer. Mujer. Debemos cuidarte muy bien, pequeña Kyoka, después de todo, eres alguien muy valioso para nosotros en estos momentos tipo. Y que lo diga, jefa. Tipo. ¿Y de cuánto será su comisión ahora, jefa? Mujer. Bueno, quería tenerlo como un secreto, pero ya que insisten. Solo por la pequeña Kyoka tendré 11 millones de dólares. Tipot. Sí. Tipo. Esa es nuestra jefa. Por favor, no se olvide de estos pobres diablos. Jajaja. Mujer. Claro que no, ustedes, trabajadores míos, tendrán su recompensa. Kyoka fue expectante de cómo aquellos sujetos chocaban las manos con entusiasmo para después abrazarse mientras brincaban y cantaban, también escuchando cómo la mujer reía y festejaba con gritos mientras le daba agua liberando sus labios de la botella. La pelimorada tosió un poco, captando la atención de la mujer. Mujer. ¿Te sientes mal, querida? ¿Te duele algo? Kyoka. ¿Por qué hacen esto? Mujer. No te entiendo, sé más específica. Kyoka. ¿Por qué secuestran gente para venderla? Tatuador. Eso es fácil de contestar. Por el dinero. Kyoka. ¿El dinero? Mujer. Así es, pequeña, el dinero es lo que nos motiva a hacer esto. Kyoka. ¿Acaso no se han parado a pensar en que esto está mal? Mujer. Antes de que sigas levantando la voz, te lo diré en palabras sencillas, todos tenemos necesidades. Tatuador. No pienses que eres la única viva en este mundo, todos en esta habitación tienen sus razones para esto. Tipo. Yo tenía deudas por apuestas, necesitaba dinero para pagar. Tipo. El dinero me paga una enorme casa para mi esposa e hijos. Kyoka. Esos no son, mujer. Digas lo que digas, dará lo mismo, todos tienen razones para hacer esto. Yo, por ejemplo, acepté hacer esto para pagar la operación de mi hijo. Ser madre soltera es muy difícil, especialmente siendo una joven de 19 años. Tuve que pagar mis deudas, 2 meses de alquiler en un departamento de mierda. Solo haciendo esto supe que mi vida podía ser arreglada. Ahora tengo una gran casa con piscina, un hijo sano y saludable que va a una escuela de prestigio, y 2 autos último modelo. Tatuador. En resumidas cuentas, solo haciendo esto podemos vivir como queramos. Mujer. Con el tiempo dejamos de sentir pena por los demás. Solo hacemos esto por nosotros y los nuestros. Kyoka. ¿Son unos monstruos tipo? ¿Monstruos? Jajaja. No sabes nada, aquellos que viste en aquel salón han comprado cientos de esclavos para poder divertirse, dan rienda suelta a sus más bajos instintos. Mujer.
Tienes suerte de no haber sido comprada por un psicópata como lo son Kasukabe, Moonblack, o Valentine. Son los más sádicos que hay tipo. Compran esclavos y los torturan de la forma más grotesca posible. No les importa gastar lo que sea con tal de tener lo que quieren tatuador. Tampoco sabemos si el comprador de piezas de arte es igual o peor. Nunca ha comprado esclavos mujer. Y por eso me traes tanta suerte, gracias a ti recibimos un gran bono. Tal vez deba cortarte un mechón de pelo para tenerlo a mi lado tipo. Tal vez así vendamos por encima de los 200 millones. Las risas y festejos volvieron a surgir debido a los comentarios, todo esto mientras el tatuador pasaba un poco de crema entre sus dedos al tatuaje. Más tarde, la pelimorada fue metida nuevamente en su jaula para ir con su comprador. Su cabeza pasaba por muchas cosas en esos momentos que no se percató que ya se encontraba frente a aquel enmascarado, rodeado por 4 hombres de traje y lentes oscuros enmascarado. Tardaron mucho tipo. Lo sentimos, señor enmascarado. Como sea, sáquenla y súbanla al auto. Los 4 sujetos se movieron en dirección hacia la jaula de Kyouka. El temor de la chica de hizo más presente al ver todos esos pares de manos acercarse a ella, abriendo la jaula e intentando agarrarla de una de sus extremidades con mucho forcejeo por parte de la pelimorada. Los 4 lograron sacarla de la jaula. Kyouka, suéltenme. Se los suplico, por favor. Enmascarado. Sedenla. Uno de los sujetos se alejó solo para sacar una pequeña caja negra con una jeringa junto a un pequeño frasco de cristal con un líquido transparente dentro. Todo esto mientras los otros 3 la sujetaban y mostraban su brazo. El sujeto preparó la jeringa con el líquido, inyectando aquella sustancia en el brazo de la chica, sintiendo al poco tiempo como sus extremidades empezaban a dejar de responderle de forma correcta, al igual que su voz se volvía lenta. Kyouka cayó dormida nuevamente, dándole la oportunidad para que uno de aquellos hombres la cargara en brazos para meterla en la parte trasera del auto. El enmascarado se sentó junto a ella, observando su rostro lleno de suciedad. Sus dedos cubiertos por sus guantes blancos recorrieron el rostro de la pelimorada, recorriendo desde sus mejillas hasta su mentón, quedando finalmente en su cabello descuidado. Enmascarado. Vámonos. Después de un largo rato, la chica volvió a despertar, abriendo los ojos con pesadez y dolor al recibir la luz del sol darle en la cara. Sus ojos se adaptaron a la luz. Trató de acercar una de sus manos a su rostro con el propósito de tallar su rostro, cayendo en pánico rápidamente al sentir que no se podía mover. En un intento desesperado levantó sus brazos de forma brusca al igual que sus piernas. Enmascarado. Si sigues así te harás daño. Sus movimientos se detuvieron al escuchar esa voz ya conocida. Mirada se dirigió al asiento que tenía a su lado, viendo así a un hombre de cabello verde y con pecas en las mejillas, con la máscara que su comprador había usado. El pecoso solo se enfocaba en la computadora que tenía frente a él, no tardando mucho en ponerse de pie con la computadora en mano y caminar hasta sentarse en el asiento delante de ella. Kyouka miró detenidamente los movimientos del peliverde, tenía las manos atrapadas igual que sus pies, no podía hacer mucho si el pecoso tratara de hacerle algo en su lugar. Solo lo vio sentarse y poner la computadora en el otro asiento, para después mirarla a ella. Izuku. Me llamo Izuku Midoriya. Soy tu comprador. Kyouka. ¿A dónde vamos? Izuku. De regreso a Japón. Eso sorprendió a la chica, no sabía que estaba fuera del país, ni siquiera sabía qué día era. Su asombro la hizo mirar por la ventana a su lado, observando el inmenso paisaje de agua que se extendía por todo el horizonte. Kyouka. ¿No estamos en Japón? Izuku. Efectivamente, estamos volviendo de Tailandia. Kyouka. Tailandia. Estuve en Tailandia. Izuku. En una de sus islas, las subastas se dan de forma aleatoria en cualquier parte del mundo. El peliverde decía todo sin despegar la mirada de la chica, quien todavía no procesaba la información. Su mente volvió a la realidad al escuchar al rizado chasquear los dedos. Algo pasó por la mente de Kyouka, y aunque sabía que sería imposible, lo intentó. Kyouka. ¿Crees que podrías? Izuku. No te liberaré. Momentos después llegó una mujer de cabello morado con mechones rosa, la cual portaba un uniforme de secretaria, la cual traía consigo una mesa con 2 platos de comida. Momentos después dejó la mesa y se retiró a uno de los asientos. La boca de la pelimorada se hizo agua al ver que se trataba de comida. Un enorme trozo de filete con guarniciones, fruta picada y 2 vasos, uno de agua y otro con jugo. Su estómago gruñó al momento de que su nariz captó el delicioso aroma que desprendía la carne. De forma inconsciente levantó su mano y trató de agarrar algo de lo que estaba enfrente de ella. Desafortunadamente, sus ataduras no lograron ni rozar el plato. Levantó su mirada hacia el peliverde, en busca de que él le ayudara, siendo que él ya no la miraba. En su lugar había vuelto a tomar su computadora. Izuku.
Llegaremos a Japón en 2 horas, supongo que no has comido adecuadamente en días, así que come algo en lo que aterrizamos. Mientras hablaba acercó su mano al plato de frutas, tomando un trozo de fruta amarilla, para después acercar la mesa más a Kyoka. Ella por su parte tomó uno de los panes que venían con la carne y se lo llevó a la boca. Izuku: trata de comer despacio, no quiero que vomites y ensucies mi dieta. Eso último lo dijo de forma hiriente, siendo ignorado por la chica, quien estaba absorta comiendo un trozo de carne que no escuchó nada más que su boca masticando. Esa fue la última conversación en lo que fue del viaje, con Kyoka ya llena mirando por la ventana o a cualquier lugar. Quería hablar más con el peliverde, pero este se había retirado. Cerca de 1 hora después el avión aterrizó en una zona privada, alejada de cualquier ciudad. Kyoka sentía el miedo volver a surgir de ella al desembarcar. Los hombres que había visto hace horas se acercaron a ella con la intención de liberarla. En un intento desesperado por querer huir se levantó con la intención de correr, acto fallido al ser agarrada por 2 hombres más que la vigilaban. El peliverde ya se encontraba fuera del jet, junto a él se encontraba su asistente, la cual tenía una tablet en las manos. Mientras le hablaba su conversación se detuvo al escuchar los gritos que hacía la pobre chica rockera al acercarse. Momentos después ella salió siendo sostenida sujetada por los brazos por 2 hombres. Kyoka: suéltenme. ¡Ayuda! Sálvenme, me están secuestrando. Sus gritos fueron solo gritos escuchados por los presentes, sin nadie más cerca de ellos. Izuku dejó a su acompañante para dirigirse a la chica, quien lo miraba de forma furiosa. El peliverde chasqueó nuevamente los dedos, siendo ahora un hombre el que se le acercó con una pequeña caja con una inyección. Kyoka se asustó más, moviéndose de forma más errática para liberarse. El rizado caminó hasta quedar frente a ella. Izuku: estás colmando mi paciencia. El rizado tomó aquella inyección y la apuntó al brazo izquierdo de la pelimorada, la cual trató de quitar su mano. Izuku: en estos momentos te dejaré 2 opciones, o vienes conmigo por las buenas o tendré que despertarte. Llegando inmediatamente sintió la aguja clavarse en su piel. Tenía solo 2 opciones y ambas le parecían malas, pero no quería seguir tentando su suerte. Su forcejeo terminó al dejar de moverse mientras bajaba la cabeza. Aún así, sentía la mirada del pecoso clavarse en ella de forma mortal. Quería una respuesta. Kyoka: y yo iré, ese solo por favor, ya no me drogues. Izuku estuvo satisfecho con la respuesta, por lo cual retiró la aguja y dejó la inyección nuevamente en la caja. Izuku: suéltenla. Los 2 hombres que sostenían a Kyoka obedecieron y la soltaron, dejando sorprendida a la chica, quien miró de forma incrédula al peliverde. Izuku: confiaré en ti, pero si tratas de huir no seré considerado de nuevo. Tal vez debí traerte con todo y jaula. Su último comentario fue demasiado hiriente, tanto que quería acercarse y darle un golpe, por mientras tendría que actuar de forma dócil si no quería serse dada de nueva cuenta. Al salir de aquel lugar se detuvieron frente a 2 camionetas Mercedes-Benz de color negro. En el asiento del conductor se encontraban los choferes, hombres igual de trajeados, que bajaron para después dar una reverencia leve al peliverde. Kyoka empezó a hacer preguntas en su cabeza sobre el peliverde, no sabía su nombre pero sí había escuchado algo de su apellido. Cuando logró reaccionar fue cuando el rizado le ordenó que subiera, algo que ella hizo. Inmediatamente disfrutó de sentir sus pies descalzos sobre el tapete fresco del auto. No era agradable sentir el suelo piso del avión, y menos el asfalto caliente de hace unos momentos. Su disfrute continuó aun cuando el peliverde y su secretaria ya estaban sentados con ella por la ventana. Pudo ver el paisaje pasar mientras ya estaban demasiado de aquel hangar. Escuchaba la música aleatoria que pasaba por la radio. Izuku hablaba con su secretaria, la cual era la que más hablaba sobre juntas y firmas papeles. Actuaba de forma calmada, más de lo que debería, pero eso solo era una fachada, solo trataba de olvidar lo que le sucedería. Era cruel, pero no quería matarse de miedo en pensar en lo que pasaría con ella ahora. Izuku apaga la radio y ahora su único escape de la realidad había terminado. Al seguir mirando por la ventana bajó sus ojos hasta encontrar la manija de la puerta que tan fácil sería abrir y saltar. Seguramente se lastimaría demasiado como para intentar correr, el auto se detendría e irían por ella para meterla nuevamente, y si salía ilesa, sería el dolor en su cuerpo el que le impediría huir. También estaba la posibilidad de ser atropellada por otro auto que viniera en sentido contrario, o atrás de ellos, una forma de morir nada agradable. Cualquier opción no era buena. De forma inconsciente empezó a tararear de forma melódica una canción al azar de su banda favorita de Europe. Dicha melodía fue escuchada por todos en el auto. Izuku: guarda silencio. Otra orden dada y obedecida. Kyoka solo suspiró de forma pesada. Después de casi 1 hora el auto se detuvo, despertando a Kyoka, que en algún momento del trayecto se durmió. Sus ojos se abrieron para volver a por la ventana, encontrándose con un jardín bien cuidado. Izuku
Baja Kyouka abrió la puerta y salió, encontrándose de frente una enorme mansión, y también con 2 filas de sirvientas a los lados de la entrada a la mansión. Una oportunidad de oro corrió rápidamente hasta quedar frente a ellas. Si quería salir viva de ahí, este era el momento. Kyouka. Por favor, ayúdenme, he sido secuestrada. Sáquenme de aquí. Sirvientas. Bienvenido de vuelta, amo Midoriya. Su voz entró en oídos sordos, pues ninguna hizo algo para ayudarla o prestarle atención. En su lugar hicieron una reverencia ante al hombre de cabello verde mientras le hablaban de forma respetuosa. Kyouka. Nadie me escuchó. Llamen a la policía, se los suplico. Nuevamente fue ignorada por todas, unas solo se salieron de la fila para ir por las maletas que habían sido dejadas en medio del camino. Secretaria. Por favor, no grites más, ninguna de ellas te hará caso. La cabeza de Kyouka giró en busca de aquella voz, encontrándose con la secretaria de cabello violeta y rosa a menos de 2 metros de ella. Izuku. Regresen al trabajo. Las sirvientas obedecieron y se metieron a la mansión. Los hombres con traje tomaron diferentes rumbos y los choferes llevaron los autos por el camino que daba a la parte trasera, dejando solo a Kyouka, la secretaria y a un guardia que se quedó junto a ellas para vigilar a Kyouka. Kaina. Me presento, me llamo Kaina Tsutsumi. Trabajo como secretaria del señor Midoriya. La presentación de aquella mujer fue formal, sin expresión alguna más que la seria, su voz expresada de forma recatada y elegante. Nunca la miró, seguía concentrada en aquella tableta. Inmediatamente reaccionó y la tomó por los hombros, causando que el hombre con ellas se pusiera en alerta. Kyouka. Por favor, ayúdame. Sácame de aquí, Kaina. Eso será imposible. Y te agradecería que me soltaras antes de que él te agarre. Mirando al hombre, la pelimorada obedeció al ver cómo el hombre se acercaba a ella de forma cuidadosa. Kyouka. Esto es un error, fui engañada. Libérenme, Kaina. Eso no lo decido yo. Pero se me dio la orden de darte un pequeño recorrido por la casa y los alrededores. La mujer apagó la tablet, dándole una pequeña sonrisa a Kyouka antes de empezar a caminar, con la joven siguiéndola atrás de ella junto al hombre. Lo primero que hicieron fue entrar a la mansión, donde se sorprendió al ver lo detallada y lujosa que era por dentro. Vio a las sirvientas que antes la habían ignorado ahora saludándola de forma respetuosa junto a su guía y gorila, como ella lo llamaba. Su recorrido empezó por la sala para después dirigirse al comedor y luego la cocina, los baños y demás hasta terminar en la biblioteca. Y solo era el primer piso. Después de eso dieron una última parada en el comedor, donde comió algo ligero. Kaina aprovechó también para comer, y aunque Kyouka quería hablar con ella, la mujer mayor la ignoró mientras veía su tablet. Casi al final, después de casi terminar su comida, fue que Kaina ya solo miraba su comida, algo perfecto para hacerle un par de preguntas. Pero no pudo. Después de eso subieron las escaleras para seguir viendo. Algo sorprendente para Kyouka fue saber que no solo eran habitaciones normales, sino habitaciones recreativas que iban desde un cuarto para hacer ejercicio hasta uno que parecía ser una sala de cine más pequeña. La gente rica sabía cómo gastar su dinero, al menos eso se decía Kyouka mentalmente. Su recorrido los llevó hasta quedar frente a una habitación más grande y más decorada que el resto, incluso el balcón daba una mejor vista del lugar, incluso viéndolo desde la puerta. Kaina. Este es el dormitorio del señor Midoriya. La pelimorada se exaltó al escuchar eso, temiendo encontrarlo dentro, lentamente retrocedió hasta salir. Kaina. Él se encuentra en su despacho, solo viene a dormir cada noche y rara vez viene en el día. Kyouka asintió de forma leve mientras veía a la pelivioleta cerrar y emprender el rumbo nuevamente. En su mente se formulaban más preguntas que respuestas. La trataban con respeto y no han tratado de hacer algo que la dame. Era bueno, pero no debía bajar la guardia. Unos minutos después, y de haber visto más habitaciones, las mujeres y el hombre llegaron a una puerta de madera negra de 2 lados, muy diferente al resto, solo con verlo podía notar que su grosor era mayor. Quería ver qué había dentro. Kaina. Este es el despacho del señor, aquí trabaja de vez en cuando no tiene muchas cosas que hacer en la ciudad o el extranjero. La joven tragó saliva al saber que estaba a pocos metros de aquel hombre, instintivamente tocó la parte donde estaba ahora su tatuaje, sintiendo un leve dolor en esa zona. Eso no fue desapercibido por Kaina, quien miraba de reojo la mueca de dolor que hacía Kaina. Nuestro recorrido casi termina, solo nos queda un último lugar. Asintiendo, Kyouka la volvió a seguir, dando un suspiro de alivio al ver que se estaba alejando de aquellas puertas negras. Momentos después llegaron a una habitación, donde al abrirla se podía notar el aroma a flores que provenía de adentro. La cama, que a diferencia del resto que solo eran colchones desnudos, este estaba cubierto por sábanas. Kaina. Esta será su habitación, puedes hacer lo que quieras dentro, menos escapar. La mujer señaló con el dedo las ventanas, las cuales tenían barrotes por fuera.
No le gustó a Kyouka, pero esto era mejor que dormir en una jaula después de tanto tiempo. La cama tenía 3 mudas de ropa, 2 pares de zapatos. Y antes de siquiera disfrutar de eso, fue detenida por Kaina. Kyouka, ¿sucede algo? Kaina, antes de eso, tengo más instrucciones después de darte el recorrido, por favor baja conmigo a la sala. Dudosa aceptó y la siguió, no tenía más opciones. Al bajar nuevamente se topó nuevamente al peliverde, esta vez hablando con una mujer rubia, con la cual hablaba. La mirada de ambos se dirigieron a ella, causando un cosquilleo en su nuca. Kaina, la he traído, ya sabe dónde está su habitación y el resto del lugar, solo nos faltó el jardín Izuku. Lo harán después. Kyouka, te presento a Nikaido Yamashita, a partir de ahora ella será la encargada de ver por tu salud, cualquier síntoma de dolor, mareo, o lo que sea, ella te tratará acorde los síntomas. Kyouka dirigió su mirada a la mujer rubia, la cual le hizo una reverencia, lo cual ella también hizo pero de forma más leve. Observando con más detenimiento pudo notar mejor las expresiones, siendo estas una sonrisa diminuta y con rasgos occidentales y ojos azules, su cuerpo parecía ser ligeramente robusto, solo que la ropa y la bata blanca lo ocultaban, además de una enorme bolsa de cuero negro que cargaba en sus manos Nikaido. Es un gusto conocerla, señorita. Ahora, si es tan amable de seguirme. Kyouka no confiaba mucho, no solo por el hecho de que la tratarán con hospitalidad después de amenazarla consecutivas veces, era por el hecho de sentir que todo esto era una trampa. Quería protestar y negarse, pero el sentir la mirada del peliverde sobre ella le causaba miedo. Su concentración fue irrumpida al sentir la mano de Kaina posar sobre su hombro izquierdo. Al mirarla pudo ver la mujer le hizo señas con los ojos para que fuera. Kyouka no dijo nada, ni siquiera volvió a ver al peliverde, solo siguió a la rubia hacia la segunda planta, con Kaina atrás de ellas. Afortunadamente, el guardaespaldas no fue con ellas. El trío de damas llegó a una de las habitaciones vacías de la mansión. La primera en ingresar fue Kyouka, debido al hecho de que Nikaido le hizo un ademán para que entrara. La pelimorada se quedó expectante al ver a la rubia dejar la bolsa que traía consigo sobre un mueble de madera y sacar de ella un par de guantes blancos, poniendo en alerta a Kyouka. ¿Qué vas a hacerme? Nikaido, no te preocupes, solo revisaré tu estado de salud y condiciones físicas, no me tomará mucho. Mientras decía lo que haría sacó un pequeño frasco de cristal con cierto líquido transparente dentro, seguido de una jeringa en su empaque. Kyouka había empezado a tener cierto trauma con las agujas, y el solo ver eso la puso en guardia. Kaina la miró, sabía que si se acercaba sería la primera en recibir el primer golpe, por lo que sin más, retrocedió unos pasos, cerca de la puerta con llave. No sabía pelear Kyouka. Me niego. No dejaré que me drojen otra vez. Nikaido. ¿Eh? Ella la miró llena de determinación y seriedad, notó su mala postura al igual que su guardia, aunque luciera así, sabía que no dudaría en atacar. Eso logró que su sonrisa se ensanchara más. Dejó las cosas dentro del bolso para mantenerlas a salvo, cerró el bolso y caminó hacia la pelimorada con paso firme, haciendo que Kyouka retrocediera. Kyouka. No te acerques más. Te golpearé. Nikaido. Si fuera así correrías hacia mí en lugar de retroceder. Tienes miedo, no sabes en dónde estás y por qué estás aquí. Tu mente está alerta en todo momento. ¿Te resulta extraño y quieres saber qué pasa? El miedo combinado con los nervios hicieron que la pelimorada se moviera por instinto, lanzándose hacia la rubia quien ya la esperaba preparada. Kyouka lanzó un derechazo que fue esquivado de forma hábil por la rubia, su lento movimiento fue aprovechado por Nikaido, quien la tomó del brazo y con facilidad le dio vuelta y se la puso contra la espalda, lastimando su muñeca. El dolor fue sentido por Kyouka, quien hizo una mueca de dolor. Nikaido sintió como trataba de librarse, por lo que sin más, habló Nikaido. Es en vano. Además de ser doctora soy una artista marcial, aunque trates de seguir no podrás ganarme. No pienso hacerte daño, solo te revisaré, nada más, pero si me la piensas poner difícil tendré que disculparme con el señor Midoriya por lastimarte demasiado. Kaina. Solo coopera. Kyouka siguió moviéndose, solo se detuvo al sentir el dolor en su brazo aumentar debido a la presión que hacía la rubia sobre ella. Se calmó y dejó de luchar, solo así Nikaido la soltó. Nikaido. Gracias, prometo no usar jeringas, ¿estás bien con eso? La pelimorada no dijo nada, desviaba la mirada mientras sobaba su brazo en un intento de calmar el dolor, caminó hacia la cama y se sentó como lo prometió. Nikaido ni siquiera usó agujas, solo fue una serie de preguntas sobre si le dolía algo o cualquier síntoma. Todo marchaba tan bien. Nikaido. Ahora quítate la ropa. Eso no le gustó, con una mirada llena de confusión y enojo se alejó de la rubia, quien parecía tener de ayudante a Kaina, pues ella ahora cargaba con el bolso para que la rubia sacara sus cosas. Nikaido.
Necesito ver tu cuerpo y ver las condiciones en las que te encuentras, Kyouka. Me encuentro bien, ya lo viste hace unos momentos, Nikaido. Tienes deshidratación, mareos y estás débil, en cualquier momento puedes caer inconsciente. No estás bien. Déjame ver tu cuerpo para tener resultados más claros, Kyouka. No lo haré, Kaina. Señorita Kyouka, es por su bien, Kyouka. Mi bien es volver a mi hogar, estar con mis padres. No aquí, recibiendo amenazas y malos tratos, Nikaido. Todo cambiará si nos ayudas, no te haré nada, tienes mi palabra. Para Kyouka esto era demasiado. Kaina trataba de mantener la compostura, y para Nikaido era casi normal, tenía pacientes que actuaban igual que la chica asustada frente a ella, solo debía calmarlos y hacerles saber que todo iba a estar bien. Kyouka quería huir, pero sabía que sería imposible, si no la detenía la rubia con músculos escondidos que tenía frente a ella, lo harán el peliverde y su grupo de gorilas allá abajo. Kyouka, ni se pienses en hacer algo raro, Nikaido. Más calmada, no te preocupes, no haré nada que te incomode. La pelimorada retiró de forma torpe la parte superior de su ropa, revelando su torso desnudo. Su estómago estaba demasiado metido, sus costillas eran demasiado visibles, sus brazos eran delgados, algo que ya sabían. Después de eso siguió su pantalón sucio y roto, revelando la única prenda interior que tenía, siendo las bragas que tenía el día que la raptaron. Nikaido la examinó, su expresión neutral no se comparaba con el asombro que sentía al ver a alguien con tal cuerpo demasiado desnutrido. La que no pudo ocultar su asombro fue Kaina, quien casi tira la bolsa por intentar tapar su boca con las manos. Nikaido, esto es más serio de lo que creí. Creo que tendré que hacerte unas pruebas de sangre, Kyouka. Temerosa dijiste que no usar las agujas. Nikaido, ahora que veo esto es necesario. No te preocupes, será rápido. La pelimorada quería protestar, pero sabía que no podía hacer nada contra la rubia. Lo dejó pasar y dejó que le sacara un poco de sangre. Al final, Nikaido tomaba su bolso de las manos de Kaina mientras Kyouka volvía a ponerse su ropa. Nikaido, con esto hemos terminado. Tendrás que comer más carbohidratos si quieres volver a tener tu cuerpo normal, también debes tomar agua y bebidas rehidratantes. Lo mejor serían sueros vitaminados por intravenosa, pero debes tenerle miedo a las agujas, así que no, Kyouka. ¿Por qué hacen esto? Nikaido, porque soy doctora, mi deber es cuidar de mis pacientes, más de ti, especialmente Kyouka. No me refiero a eso. ¿Por qué traerme aquí y darme cuidados especiales? ¿Para qué me quieren aquí? Kaina, lo que harás aquí no se nos ha dicho, y no lo sabremos. El único capaz de responder tu pregunta es el señor Midoriya. Kyouka prefirió quedarse callada al recordar a aquel hombre de cabello verde. El trío de damas salió de la habitación para dirigirse nuevamente a las escaleras. Ahí se encontraron con una sirvienta quien las llevó al jardín, donde el pecoso esperaba sentado. El peliverde se levantó de su asiento y se dirigió a ellas, teniendo Kyouka que desviar la mirada. Izuku, ¿y bien, cómo está? Nikaido, no muestra problema alguno, pero sufre de una desnutrición y deshidratación extrema. También quiero decirle lo demás en privado, si así lo desea. Izuku. Kaina, llévala con las sirvientas, que le den un baño y ropa nueva, después le dan de comer. Kaina. Así será, senor. Por favor sígueme. Kaina le habló de forma amigable a la pelimorada. Kyouka sin más la siguió, no soportaba seguir cerca de un hombre como él, además, le gustaba mucho la idea de darse un baño. Lo último que vio antes de volver a subir las escaleras junto con dos sirvientas fue a Nikaido a hablar con un semblante serio, no sabía que lo decía pues ya estaba demasiado lejos. Después de unos minutos ya se encontraba dentro del baño de su habitación, disfrutando de la calidez del agua cubriendo su cuerpo. Las sirvientas la habían desnudado con ayuda de la pelivioleta. Ya desnuda la empezaron a limpiar de forma meticulosa. Fue vergonzoso para ella sentir demasiadas manos tocar su cuerpo, más cuando limpiaron sus zonas privadas. Al menos quería ella limpiar esa parte, pero ahora disfrutaba del agua de la bañera. El aroma de rosas que desprendían las sales de vano eran tan agradables que quería querer por horas, y eso haría. Kaina se había ido con las sirvientas, no sin antes decirle que se tomará su tiempo, y que las sirvientas se llevarán para tirarlas o quemarlas, sea lo que sea que les harán, no las extrañaría después de mucho tiempo, y que Kaina regresara para avisarle sobre la cena. Kyouka por fin salió de la tina, según lo que le dijo Kaina, solo 5 habitaciones tenían una. Salió envuelta en una toalla, solo para encontrarse con las dos sirvientas, hablando muy animadamente entre ellas mientras doblaban y apilaban una gran montana de ropa. Al ver a Kyouka, ambas guardaron silencio. Kyouka, confundida. ¿Qué es esto? Sirvienta. Es su ropa, señorita, se nos ordenó traerla y guardarla en su ropero. Kyouka, ¿mi ropa?
Al ver más detalladamente se dio cuenta que era ropa de mujer, unas prendas eran holgadas y grandes, otras parecían ser de su talla, suponía que nadie sabía sus tallas de ropa y en su lugar tomaron las tallas más grandes sirviental. Puede elegir su ropa si así lo desea. Algo que notó más fue la ropa interior, la cual era a su medida, tal vez lo sabían gracias a su ropa vieja. Sin decir nada más, tomó algo de ropa al azar y volvió a vano a cambiarse. Al salir vio nuevamente a las sirvientas, esta vez acomodando la ropa en gavetas y ganchos de ropa. Se acercó a ellas con algo en mente, y solo podía rezar mentalmente para que lo lograra Kyouka. Disculpen, ambas sirvientas terminaron de acomodar la ropa para después ver a la pelimorada sirvienta. ¿Desea algo, señorita? Kyouka. ¿Cree en poder prestarme su celular? Como si ella no existiera, ambas sirvientas la ignoraron y volvieron por más ropa, ninguna le volvió a dirigir la palabra, causando frustración en Kyouka. Kyouka. Me ignoraron en la entrada, es obvio que me ignoraran aquí. Una de las sirvientas dejó un par de sandalias a orillas de la cama. Kyouka se las puso y se fue del lugar hacia el comedor. Nada era normal, tratarla con tanto cuidado, tener un doctor privado, darle un recorrido por todo el lugar, no sabía qué pasaba, pero debía mantener la calma si quería que las cosas siguieran así. Al llegar al comedor se encontró con Kaina, quien comía espagueti. Kaina al verla dejó su comida y fue a recibirla. Kaina. Me alegra ver que te encuentras mejor, ese vano te sentó bien. Perdón si la ropa es demasiado grande o pequeña, compramos todo apresuradamente mientras te bañabas. Vamos a comer. La mujer la dirigió hacia la silla que estaba frente a donde ella comía, una sirvienta llegó con un plato de comida, dejándolo en la mesa. Kyouka se sentó y comió con Kaina. Mientras comía, notó un plato sucio en la mesa. Kaina. El señor Midori ya fue el primero en comer, en estos momentos debe estar descansando. No te preocupes, no lo verás esta noche. Ambas mujeres empezaron a comer, no hubo tema de conversación, solo un silencio que terminó cuando Kaina terminó primero y se fue del lugar. Kyouka terminó de comer, satisfecha y agradecida por la comida, algo diferente al pan y comida reseca con un simple vaso de agua que les daban una vez al día, era una experiencia que no quería volver a pasar. De camino a su habitación, se congeló al ver al peliverde caminar en la dirección opuesta. Izuku vestía ropa ligera y deportiva, se detuvo al tener de frente a la pelimorada Izuku. ¿Irás a descansar? Kyouka. Asiente rápidamente sin mirarlo Izuku. Bien, debes cuidarte hasta recuperarte. Izuku no dijo nada más, dejándola sola mientras él seguía su camino. Kyouka se adentró a su habitación, la miró por unos segundos antes de suspirar. Su expresión era calmada y de actitud relajada, no sabía qué pasaba, pero si te daban un baño reconfortante, comida caliente y deliciosa, y una habitación cómoda, era sinónimo de no planeaban hacerle nada malo. Se acostó en la cama seguido de un gemido de placidez, la cama era suave y acogedora, nada comparado con aquella jaula fría y pequeña, sentía que podía dormir por días, esta vez sin ser drogada. Cerró los ojos para momentos después caer dormida. Mañana sería otro día, y tal vez, solo tal vez, aquel hombre la dejaría volver a su vida. Hasta aquí, espero les guste, sin un final concreto, el cual, él quiere en continuación, vayan a molestar al autor, el link de su perfil está en la descripción. Sin más, chao.